Probablemente te hayas preguntado por qué algunas personas parecen tener una facilidad natural para atraer dinero, mientras que otras pasan su vida esforzándose sin ver resultados. Nos enseñan a trabajar duro, a ahorrar, a conseguir un buen trabajo, pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es solo una pequeña parte de la educación y que hay secretos del dinero que la mayoría nunca descubre? Imaginemos que el dinero es un juego y que sin saberlo, muchos juegan con las reglas equivocadas. A algunos les enseñan desde pequeños cómo mover cada ficha, cómo aprovechar cada oportunidad. Otros, en cambio, quedaron atrapados en un ciclo de deudas y limitaciones. ¿Te has preguntado qué diferencia a los que entienden el dinero de los que nunca logran dominarlo? Hoy no vamos a hablar de teorías complicadas ni de términos financieros difíciles de entender. Vamos a explorar la forma en la que el dinero realmente funciona de manera sencilla y práctica. Inspirados en las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, revelaremos 8 lecciones que las escuelas y las universidades no te enseñan. ¿Listo para ver el dinero de otra manera? Quédate hasta el final y aprenderás a cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. Lección 1. Cambia tu mentalidad. La primera clave para entender el dinero sin volverse un experto es simple. Tienes que cambiar cómo lo ves. En el libro Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki cuenta sobre 2 figuras importantes en su vida que le dieron lecciones opuestas sobre el dinero. Por un lado, tenía a su padre pobre, quien le enseñó el camino típico: estudia, consigue un buen trabajo y ahorra. Por otro lado, estaba su padre rico, que pensaba en forma distinta y le mostraba cómo hacer que el dinero trabajara para él, en lugar de él trabajar por el dinero. La gran diferencia entre ambos era la visión. Para su padre pobre, el dinero era limitado, algo que tenías que cuidar y retener. En cambio, su padre rico veía el dinero como una herramienta, algo que puedes hacer crecer si sabes cómo utilizarlo correctamente. Este cambio de perspectiva es esencial. Cuando dejas de ver el dinero como el fin y empiezas a verlo como un medio, todo cambia. No se trata solo de ahorrar o de evitar gastar, se trata de aprender a hacer que cada dólar que ganes trabaje a tu favor. Lección 2. Activos versus pasivos. Aquí es donde entra uno de los conceptos claves de Kiyosaki, los activos y los pasivos. Para este autor, solo existen 2 tipos de elementos en la vida financiera. Los activos son los que te ponen dinero en el bolsillo. Estos son tus aliados y pueden ser inversiones, propiedades que generen ingresos o negocios propios. Los pasivos, en cambio, son los que te sacan dinero del bolsillo, como deudas, compras innecesarias o las tarjetas de crédito. Si quieres entender el dinero sin ser un experto, solo necesitas recordar esta simple regla: invierte en activos y evita los pasivos tanto como puedas. Al pensar en términos de activos y pasivos, te das cuenta de que muchas de las cosas que antes considerabas buenas inversiones en realidad no lo son. Por ejemplo, imagina que compras un auto de lujo. A simple vista puede parecer un símbolo de éxito y estabilidad, pero en realidad es un claro pasivo. No solo te costó dinero comprarlo, sino que cada año pierde valor y además tienes que seguir pagando mantenimiento, seguro, combustible y otros gastos. En pocas palabras, el auto te saca dinero del bolsillo constantemente. En cambio, si decides invertir el mismo dinero en un negocio o en una propiedad de alquiler, estos activos tienen el potencial de generar ingresos en lugar de solo gastos. Ese dinero invertido podría crecer y con el tiempo ponerte más dinero en el bolsillo en lugar de sacarlo. Lección 3. La educación financiera importa. Kiyosaki lo repite una y otra vez. La educación financiera es fundamental. Aunque a veces suene técnico o complicado, entender algunos conceptos básicos te puede ayudar a tomar decisiones financieras más inteligentes. No necesitas volverte un especialista o tener un título en economía, pero sí es clave que aprendas a leer un estado financiero, conozcas cómo funcionan los impuestos básicos y sepas aprovechar los intereses a tu favor. La educación financiera en realidad no es otra cosa que aprender las reglas del juego del dinero. Pensemos, por ejemplo, en una persona que de la noche a la mañana recibe una buena cantidad de dinero. Sin educación financiera es muy probable que lo gaste en pasivos, en cosas que solo generarán gastos futuros, como una casa o autos demasiado caros. Pero si tiene una base sólida de educación financiera, podría usar ese mismo dinero para invertir en activos, es decir, en cosas que te generen ingresos a largo plazo. Tener esta comprensión cambia la forma en la que ves el dinero y las oportunidades que se te presentan.
En vez de trabajar solo para ganar dinero, aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti. Si el contenido de hoy te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el siguiente video. Continuemos. Lección 4. Escapar de la carrera de la rata. La famosa carrera de la rata es ese ciclo en el que muchas personas se encuentran atrapadas sin darse cuenta. Trabajan para pagar deudas, pero luego se vuelven a endeudar para cubrir otros gastos y así sucesivamente. En vez de construir riqueza o avanzar hacia la libertad financiera, están en un bucle de trabajo y pagos que parece no tener fin. Esto ocurre cuando los ingresos dependen únicamente de un salario, lo que significa que cada centavo que ganan está ligado al tiempo que dedican a trabajar. Es como correr en una rueda de hámster. Corren mucho, pero nunca se sale del mismo lugar. Entonces, ¿cómo romper con esta trampa? La clave está en construir varias fuentes de ingresos, especialmente aquellas que sean pasivas, es decir, que no requieran tu presencia constante para seguir generando dinero. Un ejemplo clásico es el de un apartamento que puedas rentar. Aunque implica una inversión inicial, una vez que tienes el activo, puedes recibir ingresos cada mes sin tener que trabajar activamente. Otra opción es invertir en acciones o fondos de inversión que te generen ganancias con el tiempo. La meta es ir construyendo un portafolio de activos que trabajen para ti. Al final, el objetivo de generar ingresos pasivos es crear una libertad financiera que te permita vivir sin depender de cada hora de trabajo. Cuando tu dinero empieza a generar más dinero sin que tengas que estar presente, estás dando pasos sólidos para salir de la carrera de la rata. Lección 5. No abusar de los gastos. Muchas personas creen que mientras más ganan, más deberían gastar, pero ese es uno de los errores más comunes en temas de dinero. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes ahora, sino por cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar si dejaras de recibir ingresos. Por eso, quienes realmente entienden cómo funciona el dinero buscan construir una vida donde sus gastos sean bajos y sus ingresos pasivos sean altos, sin tener que depender de un cheque de pago constante. Ahora, vivir así no significa que tengas que adoptar un estilo de vida súper austero o renunciar a disfrutar. Se trata más bien de tener una estrategia clara y construir riqueza de manera inteligente. Un ejemplo de esto es Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo. A lo largo de su vida, nunca estuvo rodeado de lujos ni autos deportivos. Al contrario, vivía con lo esencial y concentraba sus recursos en construir más activos, en invertir en cosas que le generaran valor a largo plazo. La clave está en maximizar cada dólar que tienes, destinándolo a cosas que realmente te aporten. En lugar de gastar en cosas que solo traen satisfacción momentánea, invierte en activos que generen ingresos. Evita caer en el ciclo de gastar y gastar sin control. Lección 6. Tomar riesgos calculados. Kiyosaki insiste en que para ganar en el juego del dinero hay que aprender a tomar riesgos. Pero no se trata de hacer apuestas locas, más bien se trata de saber evaluar las oportunidades y tomar decisiones informadas. La mayoría de las personas evita el riesgo por miedo a perder, y es entendible. A nadie le gusta la idea de ver su dinero desaparecer. Sin embargo, no se trata de mantenerse en lo seguro, sino de aprender a calcular y gestionar esos riesgos de manera inteligente. Pensemos en ejemplos claros, como invertir en la bolsa de valores o iniciar un negocio propio. Ambas opciones implican un riesgo, pero también abren la puerta a grandes ganancias si se manejan bien. Supongamos que en lugar de dejar tu dinero en una cuenta de ahorros con un rendimiento mínimo, decides invertir en un fondo diversificado. Este tipo de fondos puede tener altibajos a corto plazo, pero a largo plazo tiene el potencial de ofrecer retornos muy superiores a los de una cuenta de ahorros. Lo importante es cambiar la mentalidad. En lugar de ver el riesgo como algo que te puede dejar en cero, piensa en él como una herramienta que, si la usas con inteligencia, puede multiplicar tu dinero. No significa lanzarse sin red, sino aprender a moverte en el mundo de las inversiones con conocimiento. Al final, el dinero no premia a quienes juegan sin arriesgarse, sino a quienes avanzan y se atreven a aprovechar las oportunidades. Lección 7. Aprende el poder del interés compuesto. Este concepto ha sido utilizado por grandes inversores, como Warren Buffett, para multiplicar su riqueza de manera impresionante a lo largo de los años. ¿Y qué es exactamente el interés compuesto? En pocas palabras, es el proceso mediante el cual tus ganancias generan más ganancias.
Así que con el tiempo, lo que empieza como una pequeña inversión puede transformarse en una bola de nieve imparable que crece cada vez más. Imagina que decides invertir una cantidad modesta de dinero cada mes en un fondo que te ofrece un rendimiento anual. Al principio, los resultados pueden parecer modestos, pero lo fascinante del interés compuesto es que a medida que reinviertes tus ganancias, la acumulación de intereses comienza a acelerarse de manera notable. Por ejemplo, si decides aportar $100 mensuales a un fondo con un rendimiento del 8% anual, después de 10 años, estos ahorros podrían crecer y superar los $18.000. Esto demuestra que con el tiempo, incluso una pequeña inversión puede resultar en un crecimiento significativo, gracias al poder del interés compuesto. La magia ocurre porque no solo estás ganando intereses sobre tu inversión inicial, sino que también estás ganando intereses sobre los intereses. Este efecto es lo que hace que el interés compuesto sea tan poderoso. La clave está en comenzar lo más pronto posible y ser constante. No te preocupes si al principio los resultados no son inmediatos. Con el tiempo, la acumulación se convierte en un crecimiento exponencial. Piensa que cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Lección 8. Construye una red de contactos. A menudo se subestima la importancia de conocer a las personas adecuadas, pero tener conexiones puede abrir puertas a oportunidades que no se pueden conseguir solo con conocimientos teóricos. Conectar con personas de diversos sectores puede ofrecer una perspectiva fresca y valiosa sobre cómo manejar el dinero. Las conversaciones informales pueden llevar a descubrimientos sorprendentes sobre inversiones, estrategias financieras o negocios en auge. Además, una red bien establecida puede proporcionar acceso a oportunidades de colaboración. Imagina asociarte con alguien que tiene habilidades complementarias a las tuyas. Esto puede resultar en proyectos conjuntos que de otra manera no habrías considerado. No se trata solo de recibir, también es esencial ofrecer apoyo a los demás. Ser generoso con tu tiempo y conocimientos puede fortalecer esas relaciones y hacer que otros estén dispuestos a ayudarte cuando lo necesites. Por lo tanto, sal a conocer gente nueva, asiste a eventos y aprovecha las plataformas digitales para expandir tu red. Comprender cómo funciona el dinero no es un lujo, sino una necesidad. No tienes que ser un experto ni tener un salario de 6 cifras para empezar. Lo que necesitas es una mentalidad abierta y ganas de aprender. ¿Estás preparado para aplicar algunas de las lecciones de Robert Kiyosaki? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado el video del día de hoy, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido.